nacimiento y el crecimiento en el Espíritu. Para esto vamos a ir, mis hermanos, al libro de Juan. En el capítulo 3 del libro de Juan, Jesús tiene una plática con un hombre llamado Nicodemo. Dice la palabra que había un hombre de los fariseos que también era un principal entre los judíos, que dice de que vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está contigo o con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? ¿Puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer de nuevo? Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, que si el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces en el versículo 7 le dice así: no os maravilléis de esto que dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondiendo Nicodemo le dijo: ¿cómo puede hacerse eso? Respondiendo Jesús: ¿eres tú maestro y no sabes esto? De cierto te digo, lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibí nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Yo creo que conocemos muy bien esta historia, en la cual nosotros debemos de ver a dos personajes. Y estos dos personajes son Jesús y Nicodemo. Mis hermanos, y los dos representan las dos naturalezas. Nicodemo representa, mis hermanos, al hombre natural, al hombre carnal, y de igual manera al hombre viejo. Pero Jesús representa al hombre espiritual y al hombre nuevo. Cosa que a través de la Biblia, o más que todo en el Nuevo Testamento, lo podemos hallar claramente. Hablar acerca del hombre viejo y del hombre nuevo. Hablar de la nueva creación y de la vieja creación. Entonces estos dos se topan el uno con el otro. Y quiero que vea que en el hombre viejo, llamado Nicodemo, había un interés y había una inquietud. La inquietud era que él veía que Jesús no era un hombre cualquiera, porque las cosas que hacía él solamente las podía hacer alguien que Dios estaba con él. Pero a la misma vez, aquel Nicodemo, cuando comienza a hablar con Jesús, él no le entiende su lenguaje. ¿Por qué? Porque el hombre natural no puede entender las cosas del Señor. Como le dijo Jesús, te es necesario nacer de nuevo para que puedas ver el reino de los cielos. Y te es necesario nacer del agua y del Espíritu para que puedas entrar. Y mis hermanos, y esto solamente es una demostración que aquel hombre humanamente era un hombre preparado, era un principal entre los judíos, tenía un puesto, digamos, en el gobierno, pero además era un maestro, o sea, conocía la palabra y también la enseñaba porque era un maestro. Pero vemos que aún con todo lo que él era humanamente, no podía entender el lenguaje de Jesús, porque Nicodemo era el hombre natural y Jesús era el hombre espiritual.
Ninguna persona que no haya nacido de nuevo no puede entender, mis hermanos, el lenguaje de la Biblia o el lenguaje del Señor. Recordemos nosotros cuántas veces se nos habló la palabra, cuántas veces se nos quiso instruir en el camino, pero no entendíamos nada. Quizás algunos leíamos, pero de igual manera no entendíamos nada. ¿Por qué? Porque era necesario nacer de nuevo. El comenzar una vida en el Señor, mis hermanos, comienza cuando la persona nace de nuevo. Y esto, mis hermanos, ¿cómo se logra? Porque aquel hombre no entendía. Él decía, ¿cómo será? ¿Será que el hombre se va a meter al vientre de su madre para salir de nuevo? Y no era eso. El libro de Juan, en el capítulo 1 y versículo 13, dice la palabra del Señor. El 1:12 dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero el versículo 13, mis hermanos, da una declaración tremenda y dice, los cuales no son engendrados, oiga, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino por Dios. No son engendrados por voluntad de sangre, ni de carne, ni de varón, sino de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Nadie, ningún ser humano se puede convertir en un hijo de Dios o una hija de Dios por una intervención humana. Yo puedo ser creyente, yo puedo ser hijo de Dios, pero eso no quiere decir, mis hermanos, que mis hijas ya se nazcan ellas siendo hijas de Dios. Ellas tienen que tener ese momento en que ellas nazcan de nuevo, que son simiente santa, que son, mis hermanos, herencia de Jehová. Sí, eso no se niega, pero que ellas un día tengan que nacer de nuevo, eso es algo entre ellas y Dios. Allí yo no me puedo meter. Mi deber como padre es hablarles la palabra, instruirles en el camino, pero el que las va a hacer nacer de nuevo es el Señor. No es por voluntad de carne, ni es por voluntad de varón. O sea, esto no es una herencia humana en decir, como yo soy pastor, mis hijas van a ser pastoras o se van a casar con pastores. No, esto no es así. ¿Por qué? Porque las cosas del Señor no son en la carne. Nadie puede engendrar hijos para Dios en la carne. No nos equivoquemos, porque entonces volveríamos como creíamos antes en la religión tradicional, de que, mis hermanos, todos son hijos de Dios. No, son hijos de Dios los que han nacido de Dios. Como dice aquí, no son ni por voluntad de carne, ni voluntad de varón, ni por sangre, sino de Dios. O sea, mis hermanos, el hombre natural no puede transmitir la naturaleza divina. No puede. ¿Por qué? Porque su naturaleza es pecaminosa y caída. Es la naturaleza adámica la que nosotros vemos, lo que yo le veo a usted, lo que usted me ve a mí. Mas sin embargo, es Dios el único que la puede dar. La vida en el Espíritu. Dar una vida nueva. Solamente Dios la puede dar. Entonces, mis hermanos, podemos ver lo que Jesús le dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3 y versículo 6. Lo que es nacido de la carne es. O sea, alguien tiene hijos, pues es hombre, es mujer. El niño es varón, la niña es hembra, eso es lo natural. Entonces, lo que es nacido de la carne es. Pero dice, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Si a alguien Dios le ha dado vida en el Espíritu, entonces esa es una intervención divina, porque solamente Dios es el que puede dar la vida nueva
hacer nacer de nuevo a la persona. No importando que tenga 9 años, 12 años, 15 años, 30, 40, 60, 80 años, no importa. El Señor es el que da una vida nueva. Ahora bien, mis hermanos, esto es lo que nosotros debemos de ver. Que el nacer de nuevo no depende de los hombres. Porque aquel hombre era bien preparado académicamente, pero no tenía la vida del Señor. De igual manera, aún muchos que les gusta el evangelio, les gusta oír la palabra, les gusta oír alabanza, les gusta orar, aún no han nacido de nuevo. No porque tengas una Biblia o porque sirvas en una iglesia o andes un traje de servidor, eso no te garantiza que has nacido de nuevo. La única garantía que tienes de haber nacido de nuevo es que al nacer de nuevo, la vida que Dios te ha impartido por su Espíritu te ha dado un sello. Y ese sello se llama Espíritu Santo, el cual ha puesto en tu vida para el día de la redención. Entonces esa es la única garantía que tenemos, que el mismo Espíritu de Dios nos da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos. No porque alguien nos dijo o alguien nos declaró, nos confesó, no, sino porque hemos nacido de Dios. Ahora bien, cuando la persona nace espiritualmente, allí comienza una nueva vida. Pero como la persona está viciada a las cosas de este mundo, imagínese, usted llegó al Señor a los 20 años, nació de nuevo. Alguien a los 15, alguien a los 30, todo ese tiempo que usted vivió sin el Señor, apartado del Señor, ¿cuántas cosas aprendió? ¿Cuántas cosas vivió? ¿Cuántas cosas se llenó su corazón, su mente? ¿De cuánto usted fue ministrado en el mal, en la malicia, en la depravación? Los deseos de su carne lo arrastraban. Entonces, al venir al Señor, mis hermanos, la palabra nos llama a que nosotros comencemos a vivir en una nueva vida, no conforme a la que llevábamos, sino conforme a la que Dios nos da. De allí comienza, mis hermanos, el momento donde comienzan las luchas. Primeramente debemos entender que contra 3 cosas peleamos. Sabemos de que, y uno dice, el diablo es el enemigo. Ese es uno, pero no es el que está más cerca. Luego el otro enemigo que tenemos es el mundo y las corrientes del mundo, porque en el mundo estamos. Pero igual es otro enemigo el cual no está tan cerca como el primero. ¿Y cuál es el primero? El primero es usted mismo. Es la naturaleza adámica. Es el hombre viejo. Es el hombre viciado conforme a los deseos pecaminosos en esta vida. Y ahí es donde nace la lucha entre la carne, la naturaleza pecaminosa y la naturaleza divina que ahora hemos obtenido de Dios. Donde esta carne, mis hermanos, tiene la buena intención, pero las cosas en las cuales estamos arraigados, vicios, pensamientos y cosas, mis hermanos, no nos dejan avanzar. Y el Espíritu, el cual nos ayuda en nuestra debilidad a caminar, a buscar de Dios. Entonces hay esa lucha, pero mis hermanos, es allí donde nosotros debemos ver de que se produce un crecimiento espiritual. Porque como les dije ayer, nadie se va a quedar como entró. Nadie se va a quedar como vino al Señor. Porque la Biblia dice, esto habéis sido algunos de nosotros. ¿De cuáles? De los que estaban en deleites, en placeres diversos, en los pensamientos de su carne, en la vanidad de su carne, en lujuria, en laxivia, hechicería, borrachera, fornicaciones, adulterio, idolatría. Mis hermanos, ahí estábamos. Pero Dios, que en rico en misericordia, nos rescató de las potestades de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Y ahora el mundo no nos conoce, porque a Él tampoco lo conoció. Ahora somos hijos de Dios.
Entonces, mis hermanos, hemos nacido de Dios y no fue por la fuerza. No es la fuerza de un hombre, ni de una mujer, ni herencia sanguínea, sino que Dios nos ha dado una nueva vida. Y así, mis hermanos, como Él nos da nueva vida al que Él quiere y cuando Él quiere, de igual manera el crecimiento espiritual es de parte de Dios. El libro de Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 6 dice: yo planté, habla el apóstol Pablo, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Oiga, el crecimiento lo ha dado Dios. El crecimiento. ¿Por qué, mis hermanos? Porque nadie puede crecer de igual manera como nadie puede nacer en su fuerza, nadie puede crecer en su fuerza. En Mateo 6, 27, mis hermanos, Jesús hablando acerca de la provisión, de que los pajaritos del cielo no recogen en granero, ni siembran y siempre tienen su comida a su tiempo. Les habla a los discípulos y les dice: no se afanen. ¿Por qué va a ser de vosotros el día de mañana el comida, el vestido? Pero les dice algo muy bonito. Les dice: nadie puede añadir, por mucho que se afane, un codo a su estatura. ¿De qué está hablando? De un crecimiento. Nadie puede decir, un niño de 4 años no puede decir: ay, cómo quisiera tener la estatura de uno de 16. Por mucho que se afane, no va a poder añadir a su estatura. Por mucho que lo intente. ¿Por qué? Porque recuerde esto: el crecimiento lo da el Señor. No es por su esfuerzo. No es, mi hermano, por su capacidad, porque también la palabra de Dios dice, Mateo 5:36, Jesús le dice: no podéis hacer blanco ni siquiera un solo de sus cabellos. Y cuando se habla de que el pelo se vuelve blanco, está hablando de una vejez. Y supuestamente, mis hermanos, en la vejez debe de habitar la sabiduría. Las canas reflejan, mis hermanos, experiencia, reflejan sabiduría, conocimiento, mis hermanos. Pero dice el Señor: pero ustedes no pueden hacer sus cabellos blancos. ¿Qué está diciendo? Así como no pueden crecer tampoco porque ustedes quieren, de igual manera no pueden madurar porque ustedes quieran. No podemos. ¿Por qué, mis hermanos? Porque el Señor le dijo allá a Zorobabel por medio del profeta Zacarías, le dice: no con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu, ha dicho el Señor. También el Salmo dice: Dios, mis hermanos, no se agrada de la agilidad del jinete, ni de la fuerza del caballo. Se complace Dios en los que esperan en su misericordia. O sea, yo quiero crecer, claro que yo quiero crecer. Yo quiero madurar espiritualmente, claro que yo quiero madurar. Mas sin embargo, mis hermanos, no lo voy a lograr yo solo. No lo voy a lograr en mis fuerzas. ¿Cómo entonces? Les voy a poner un ejemplo de alguien que quiso hacer las cosas en sus fuerzas. En el libro de los Hechos, en el capítulo 8, nos dice la palabra que después de la persecución que hubo en los días de los apóstoles, se esparcieron, salieron de Jerusalén y entraron unos a Samaria, otros entraron a otro lugar, pero en Samaria entró Felipe. Y Felipe comenzó a anunciar el evangelio. Allí había un hombre el cual había engañado al pueblo, que se llamaba Simón el Mago, del cual a todos los tenía engañado. Ya lo vimos unos días atrás. Pero este hombre supuestamente se convierte al Señor, porque dice la palabra de que a Simón
le gustaba estar delante de Felipe viendo las maravillas que Dios hacía por medio de la mano de Felipe. ¿Por qué? Porque los ciegos veían, los cojos andaban, los mudos hablaban, los sordos oían, los muertos eran resucitados. Entonces Felipe, esa fue una admiración en él. Y él dijo, qué gran poder, este sí es un gran poder. Este hombre Simón, que venía de practicar la magia y de un poder engañoso, al ver el poder que se movía en Felipe, pues él anhelaba ese poder. Hermanos, ¿acaso no nos ha pasado a nosotros eso? Cuando venimos al Señor y hemos nacido de nuevo, ¿acaso no vemos a los siervos y a las siervas cómo le sirven al Señor y cómo Dios los usa y queremos ser como ellos? Claro, todos sentimos eso, porque esto es, mi hermano, el que usted ha nacido de nuevo. Nadie va a desear las cosas de Dios si no ha nacido de Dios. Esto es como un niño. El niño quiere ser como el papá. Esto es como una niña. Yo veo a mi niña y a Nisi, que ya tiene 5 años, y ella quiere vestirse como la mamá. Se pone los zapatos de la mamá y quiere caminar como la mamá. ¿Por qué? Porque es algo, mi hermano. La mamá es una atracción, es un ejemplo a seguir para ella. De igual manera es el que nace en el Señor. Cuando uno nace en el Señor, después de aborrecer el evangelio, ahora es algo que amamos. Después de que no nos llamaba la atención el evangelio, ahora es algo que deseamos. Y al ver, mis hermanos, cómo Dios usa a su siervo y a su sierva, es algo que nosotros decimos, quisiera que Dios me usara. O sea, ¿qué anhelamos? Un crecimiento, que anhelamos una madurez. Y este hombre fue así. Tanto que un día la iglesia de Jerusalén enviaron a Samaria a los apóstoles, a Pedro y a Juan. Y dice la palabra que cuando llegaron estos dos, imponían las manos sobre los discípulos que estaban ahí en Samaria, y ellos recibían el Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas. Cuando lo vio este hombre llamado Simón, dice de que se acercó a los apóstoles y les ofreció dinero y les dijo, denme a mí de ese poder para que yo también, al imponer mis manos, ellos reciban el Espíritu Santo. ¿Era malo lo que deseaba Simón? ¿Que Dios lo usara? No era malo. Era malo el querer que fuera usado para impartir el Espíritu Santo. ¿Era malo? No era malo. Entonces, ¿por qué Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo? Porque has creído que el don de Dios se obtiene a precio de dinero. ¿Sabe qué es lo que pasaba? Este hombre llamado Simón quería crecer a la fuerza, y él lo quería obtener a como fuera. Y él, que no sabía cómo obtenerlo, entonces sacó dinero y ofreció dinero. Cualquiera, mis hermanos, que anhele crecer y anhele, mis hermanos, madurar en el Señor, no se debe desesperar. No se debe desesperar, y mis hermanos, tampoco debe de caer en el error de ver de qué manera lo obtiene. Porque este fue el problema de Simón. Simón quiso crecer. De igual manera, hermano, ¿cuánto nosotros podemos ver? ¿Cuántos se han metido en problemas porque han anhelado las cosas del Señor, pero no ha sido el momento? Porque muchos salen a la viña del Señor y no soportan, porque no han sido enviados. Ellos fueron en su fuerza. Porque muchos, mis hermanos, al ver que hablaron en lenguas, se apartan de las congregaciones, y ellos ponen su misma congregación, se consiguen una mesita, un pañuelito rojo, un florero, y ya se llama la iglesia profética fulana de tal. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, el anhelo de servir y el no esperar les ha hecho caer en grandes errores. Si no, dígame usted, ¿cuáles son los errores que usted ha cometido?
Porque usted no tenía un crecimiento espiritual. ¿Cuáles son los errores que yo he tenido por no tener mis hermanos, una madurez espiritual? Son muchos. Por eso, mis hermanos, debemos de ver que Simón quiso crecer en su fuerza, en su carne. Pero eso no es así. Nadie va a añadir un codo y nadie va a cambiar sus pelos en blanco, por más que quiera, por más que se afane. Porque así como el hombre nace de nuevo por el Espíritu de Dios, de igual manera el hombre va a crecer y va a madurar por el mismo Espíritu de Dios. Entonces, mis hermanos, podemos decir esta tarde, no se preocupe. Hay cosas que vamos a hacer que más adelante se las voy a explicar. Pero mis hermanos, no intente usted pagar. A veces oímos de decir, hay que pagar un precio. Pero no es cuando usted diga, sino cuando Dios diga y como Él diga. Esto no es en la carne, hermano. Esto no es en la carne, esto no funciona en la carne. No vamos a soportar en la carne. En la carne hay una emoción, pero cuando se termina la emoción, entonces ya no hay acción. Pero cuando esto es del Espíritu, el hombre puede caminar y la mujer puede avanzar en medio de tribulaciones, de angustias, desesperaciones, y se ve la obra de Dios en ellos. No ellos son fuertes, sino que Dios los hace así. ¿Por qué? Porque los ha hecho crecer y los ha hecho madurar por su Espíritu. Ahora bien, mis hermanos, ¿cómo sucede ese crecimiento? ¿Cómo sucede? Mis hermanos, es por gracia. O sea, no tiene que pagar nada. No tiene que comprar nada. No, mi hermano, no es en la fuerza. O sea, ¿cuántos han anhelado los dones espirituales? Y mayormente aquellos donde les han enseñado mal, que si no hablan en lenguas ellos no son salvos o ellos no son hijos de Dios. Entonces la gente se desespera y dice, yo quiero hablar en lengua porque si no, no me voy a ir con el Señor. Si no, no tengo el Espíritu de Dios en mí. Entonces, cuánta angustia hay y le dicen, ayune, y ellos ayunan. Vigile, y ellos vigilan. Y están allí, es que sacrifiques, es que usted no tiene fe. Y son cosas vanas, hermano. O sea, que todo eso vamos a hacer, sí lo vamos a hacer. Pero mi hermano, ¿cuánta gente ha pasado años ayunando, vigilando, queriendo tener más fe y no ha podido hablar en lengua? ¿Sabe por qué? Porque los dones no vienen a la fuerza. No se compran con dinero. No le va a demostrar usted a Dios que usted se los merece porque es por gracia. Si usted dice, pero y entonces yo no voy a hablar en lengua. Pablo dice, unos hablan en lengua, otros profetizan, otros tienen dones de milagro. Pero que mi hermano, que el tener el Espíritu Santo en uno, mi hermano, no es una señal el que yo hable en lenguas. No, porque el Espíritu es un sello en mí para el día de la redención, y los dones del Espíritu son las manifestaciones del Espíritu en mí. Mas sin embargo, no se preocupe si usted dice, pero yo no he hablado en lengua, por decirle algo. Yo conozco gente en el Señor que tiene 20 años, 30 años y nunca han hablado en lengua, nunca han profetizado, pero son hijos genuinos del Señor. ¿Por qué? Porque en 30 años su caminar ha sido, mi hermano, firme y constante en la obra del Señor. Y aunque ellos no hablen en lengua, no profeticen, pero son personas que han crecido porque Dios los ha hecho crecer en el Espíritu. Y conozco también a otros que, mis hermanos, en pocos días ellos son, mis hermanos, ellos son bendecidos de parte de Dios con dones del Espíritu. Hablan en otras lenguas y profetizan y hacen milagros. Pero mi hermano, depende del hombre. No es del que corra ni del que quiera.
Esaú corrió buscando la bendición. El padre le dijo, te quiero bendecir, y él salió a buscar el cabrito. Jacob solo llegó y puso la cabeza y el padre lo bendijo. Entonces hay muchos que están como Esaú, corriendo, queriendo alcanzar aquello. Pero hay otros que solamente, mi hermano, esperan en el Señor y Dios los bendice. Entonces, mi hermano, esto no es en la carne. Alabado sea el Señor. Porque no es en nuestra fuerza, sino que es el Espíritu que nos hace nacer, el Espíritu de Dios, que nos levantó de en medio de los muertos, como levantó a Jesús de en medio de los muertos en la sepultura. Ese Espíritu de Dios nos ha dado vida, y ese Espíritu que está en usted es el que lo hará crecer, es el que lo hará, mis hermanos, madurar. Es por gracia, pero también es a través de revelación del mismo Espíritu de Dios. Porque otra cosa es esa. Nosotros oímos de que Dios habla, y uno dice, es que yo quiero que Dios me hable, yo quiero oír la voz audible de Dios. Otros oyen de que hay visiones, Dios habla por visiones, por sueños. Dice, yo quisiera tener visiones, yo quisiera tener sueños. Otros dicen, Dios habla por medio de los profetas, y yo quisiera que viniera un profeta y me hablara de parte de Dios. Cualquiera que sea la forma en que Dios hable, no va a ser en la fuerza. No porque usted se ponga a llorar y a decir, Señor, háblame aquí, yo quiero oír tu voz. Si Él quiere, le va a hablar con voz audible, y si Él no quiere, no le va a hablar. En Israel vemos que pasó 400 años después de Malaquías, en los cuales no hubo profecía, no hubo profeta, o sea, Dios no les habló. ¿Por qué? Porque aún el que Dios hable y el que Dios muestre algo en visión o en revelación, mi hermano, eso depende de Él. Depende de Él. Si usted dice, yo soy ministrado de esa manera, pues déle la gloria a Dios. Eso no es suyo, ni es porque usted sea don Juan o la niña Rita, no. Es por gracia. De su gracia recibimos gracia sobre gracia, y vemos su gloria de poder en poder y de gloria en gloria. Pero no es por nosotros, es por Él, es su gracia. No es porque yo sea mejor que aquel, o porque yo ayune más que aquel, o porque yo me sacrifico más que aquel. No, es por gracia. De su plenitud tomamos todo, gracia sobre gracia. Ahora bien, es por revelación. Veamos unos ejemplos. Pedro. Dice la palabra de que cuando estaban en la última cena, después que hubieron cenado, Jesús se quitó el manto, se lo amarró en la cintura y tomó un guacalito con agua y llegó donde ellos a lavarle los pies. Entonces, cuando llegó a Pedro, Pedro le dijo, no, Señor, a mí no me lavarás los pies. Y Jesús le dijo estas palabras, lo que yo hago no lo comprendes, mas lo entenderás después. ¿Qué le dijo el Señor? Lo que yo hago no lo entiendes, no lo comprendes, pero lo entenderás después. Usted debe de entender esto, hermano, que no todo lo va a entender ya, que no todo. Su deber es lo que vamos a hablar a posterior, acerca de meternos en la palabra y en su presencia. Ese es su deber. Que uno dice, hermano, pero fíjate que yo no leo porque yo leo y no entiendo. Lo que yo hago no lo entiendes, lo entenderás después. Mi hermano, pero es que yo no entiendo la Biblia. Siga leyendo, la va a entender. ¿Cuándo? Cuando venga la revelación de Dios. ¿Por qué, mis hermanos? Porque volvemos a Nicodemo. Él era maestro, conocía la palabra, pero era en su fuerza. Mas cuando el Espíritu de Dios revela su palabra, entonces el hombre entiende cosas maravillosas, como dice el Señor. Los tesoros grandes y escondidos son para sus hijos. Los secretos guardados desde muchas generaciones son para sus hijas.
Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces la revelación es para los hijos. Jesús le dijo allá a los discípulos cuando ellos le decían, Señor, mira esta mujer, ¿cómo te dice que sanes a su hijo? Y tú no le haces caso. ¿Qué le dijo el Señor? No está bien darle el pan a los perrillos. ¿Qué quería decir el Señor? El pan es para los hijos. El pan es para los hijos. Jesús, mi hermano, es el pan de vida. Esta palabra es para usted, mi hermano. Esta palabra es para usted. La gracia de Dios, la gloria de Dios, los misterios de Dios, los secretos de Dios son para usted. Pero que ahora quizás no hay un entendimiento. Pues mi hermano, déjeme decirle lo que Jesús dijo a Pedro. Lo que hoy hago no lo comprendes, mas lo entenderás después. También le dijo el Señor que habían cosas que ellos no podían sobrellevar aún. Pero cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad, Él lo guiará a toda verdad y a toda justicia y les recordará lo que yo les he hablado. Entonces, ¿de qué está hablando el Señor? De que la revelación viene por su Espíritu, por el Espíritu. No es en la carne. Sí, mi hermano, ¿por qué? Porque viene Pedro y un día los tenía Jesús reunidos y él les dijo, ¿quién dice la gente que soy yo? Unos dijeron Juan el Bautista, otro alguno de los profetas o alguien que resucitó. Entonces Jesús les dice, pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Entonces Pedro le respondió y no dudó, tú eres el Cristo, el Mesías, tú eres el Hijo del Dios viviente. Él no lo dudó. ¿Por qué no lo dudó? Porque Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque lo que he entendido no te lo reveló ni carne ni sangre, o sea, sobre el Espíritu, ni por carne ni por sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y mi hermano, y a Pedro eso jamás se le olvidó, porque ¿cuántos vieron a Jesús? ¿Cómo lo vio Pedro? ¿Cuántos comieron con Jesús como comió Pedro? Mas lo que Pedro había entendido era por medio del Espíritu de Dios, por voluntad del Padre. Por eso vemos a Pedro allá en el capítulo 1 de Primera de Pedro, dice, lo que hemos visto. Dice, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos oído. Eso es lo que os hablamos, tocante al verbo de vida. Porque lo que palpamos no con nuestras manos, eso es lo que le damos testimonio. Eso es lo que Jesús le dijo allá a Nicodemo. Tú que siendo maestro no sabes estas cosas, lo que vemos testificamos, lo que sabemos hablamos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Mis hermanos, hay cosas que usted las entiende ya del Señor porque han venido por revelación. Entonces, de eso hable. Pedro no tenía temor de hablar que él era el Mesías, porque el Padre se lo había revelado, y no hay nada más precioso que eso. Cuando el Padre revela su palabra, cuando el Padre revela su verdad, esas son cosas que quedan escritas en nuestra mente y en nuestro corazón y jamás se nos olvida. Eso es lo que llevó a estos hombres, mis hermanos, a exponer su vida aún hasta la misma muerte, porque era, mi hermano, gente la cual Dios había visitado y les había dado entendimiento de quién es el verdadero. Ellos no le tuvieron miedo a la muerte, ellos no le tuvieron miedo a los emperadores, porque ellos conocían al grande, al todopoderoso. ¿Por qué? Porque el Padre así se los había mostrado por el Espíritu. Entonces, mis hermanos, viene Pedro, y qué bendición el que le dijera, esto mi Padre te lo ha revelado. La pregunta es, ¿cuántas cosas el Padre le ha revelado? Esas son las que le hacen crecer. ¿Oyó? De esa manera es que Dios lo hace crecer. Con las cosas que Él le revela. ¿A quién? A usted. Esto no es, mi hermano, entre usted, yo y Dios. Yo no soy mediador.
Esto es entre usted y Dios, el Espíritu. El Espíritu es el que da ese entendimiento. Usted, claro, usted me oye a mí, usted oye a otro predicador, pero mis hermanos, el Espíritu obra en su vida por medio de la palabra. Entonces, mis hermanos, vemos de que Pedro obtuvo revelación de Dios, de parte de Dios. Tanto que Jesús se regocijó en una ocasión cuando volvieron aquellos a los cuales él había enviado a predicar de dos en dos, y vinieron y le dijeron: Maestro, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo: no se regocijen por eso, regocíjense porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Y dice que en ese momento el Señor se regocijó en el Espíritu y dijo: te alabo, Padre, porque has escondido estas cosas de los sabios y los entendidos y las has revelado a los niños. ¿Qué estaba diciendo? Señor, a ti sea la gloria, porque ni los fariseos, ni los saduceos, ni los hombres, ni los escribas que están en este tiempo, en el tiempo de Jesús, pudieron comprender estas cosas. Pero estos que están niños, estos que acaban de nacer, estos que tú lo estás haciendo crecer, las están entendiendo. Gloria a Dios, mi hermano, porque puede ser que usted y yo seamos analfabetas para este mundo, pero hemos conocido al que es verdadero. No porque alguien nos conoció, sino porque el Espíritu de Dios lo reveló. Y eso es lo que lo ha hecho crecer. Y eso es lo que lo va haciendo crecer. Puede ser que no tengamos palabras bonitas para expresarnos, mas sin embargo, mis hermanos, hemos visto y hemos oído su poder y su gloria, y somos testigos del poder de Dios. ¿Por qué? Por revelación del Espíritu, no en nuestra carne. Y usted y yo debemos de reconocer que muchas cosas podemos hacer en la carne, pero eso no nos va a hacer crecer. No, 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 no. Es Dios el que hace crecer. Veamos otro ejemplo. El apóstol Pablo. Allá en el libro de Hechos, capítulo 22, Pablo está relatando acerca de su conversión. Y mis hermanos, habla el momento en que llegó donde él estaba. Recordemos que él estaba ciego, encerrado allí en aquel lugar donde el Señor le había dicho. Y allí, mis hermanos, llegó Ananías e impuso las manos sobre él, y dice la palabra de que en el momento recibió la vista. Y las palabras que le dijo Ananías fueron estas: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Oiga, Pablo, el apóstol Saúl, le dice a Ananías por el Espíritu le dice por medio de Ananías: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. Antes, sin Cristo, desconocíamos la voluntad de Dios. La desconocíamos, pero ahora Él nos hace conocer su voluntad. Por eso Él dijo: escudriñen las Escrituras, porque a vosotros parece que en ella está la vida eterna y ella es la que da testimonio de mí. Entonces, a través de la palabra conocemos su voluntad. Pero también le dijo: para que veas al justo. Y esto de ver no es porque yo quiero, Señor, yo quiero verte, quiero ver una visión, quiero ver un sueño. No, 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 no. Esto es si a Él le place, y en el momento que le plazca Él lo va a hacer, si Él quiere. No es porque usted llore, porque yo tengo tantos años y porque no he vivido eso. Mire, alégrese, mi hermano, porque usted está en el Señor. Alégrese, mi hermano, porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Y aunque no ha visto algo, ha oído una voz audible, pero mis hermanos, Dios sí le ha revelado su palabra. Cosa que ni a los sabios ni a los entendidos les aconteció. Entonces dice el Señor: y que oigas la voz de su boca. Qué bonito es. O sea, este es el crecimiento espiritual. Conocer la palabra, conocerlo a Él por medio del Espíritu y comenzar a ser guiado por el Espíritu a hacer la voluntad de Dios.
Somos guiados, somos conducidos. Los profetas dijeron, y nadie preguntará quién es Jehová, porque todos me conocerán desde el mayor hasta el menor, porque todos serán enseñados por el Espíritu de Dios. O sea, Dios es el que nos enseña cómo caminar, a cómo movernos en esta vida agradándole a Él. Esto no es porque me ve el pastor o aquel que me predica, esto es porque el Espíritu de Dios va guiando mi vida. Ahí se va creciendo. Mas sin embargo, mis hermanos, quiero que vea esto, qué precioso es. Porque a medida el hombre y la mujer va creciendo, va alcanzando, digamos así, un nivel superior en la espiritualidad. Donde, mis hermanos, conforme a la práctica de estas cosas, en la obediencia, porque por la obediencia, por el sufrimiento aprendió la obediencia. Entonces, mis hermanos, por la práctica de estas cosas, poner en práctica estas cosas, es donde uno va alcanzando, mi hermano, ese entendimiento, cómo hacer. La vez pasada me equivoqué, la vez pasada hice esto y me confundí. Uno va, mis hermanos, comprendiendo a Dios, la palabra de Dios. Pero, mis hermanos, hay algo tan precioso. ¿Qué debemos hacer? Ya que si la revelación viene por el Espíritu y es por gracia, no es por fuerza nuestra, ni que nacemos, ni que crecemos, entonces, ¿qué debemos de hacer? Permanecer en el Señor. Juan 15 dice, si permanecéis en mí y mis palabras en vosotros, van a llevar fruto. Y van a ser limpiados para que lleven más fruto. Permanecer en Él, en su palabra, en comunión con Él. Permanecer allí. Tenemos un ejemplo muy bonito y es acerca del profeta Daniel. Nosotros vemos al profeta Daniel como era uno de los que habían sido deportados a Babilonia. Y estando allá en Babilonia, él pasó ciertos problemas, los cuales al principio vemos que él decidió no contaminarse con la comida del rey, porque era comida que él sabía, por el conocimiento que tenía, la palabra, que era desagradable a Dios. Entonces, ¿él qué hizo? Él se apartó de aquello. Había temor de Dios. Sabía discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo puro y lo inmundo, entre lo santo y lo profano, sí. Entonces, más adelante vemos de que levantan un edicto y dicen de que cualquiera que adorara a Dios o pidiera algo a alguien que no fuera el rey, se le echara en el foso de los leones. ¿Y qué dice la palabra? De que Daniel, al saber el edicto, él abrió las ventanas de su habitación como siempre lo hacía. O sea que esto es, mis hermanos, como hablamos un día de esto, perseverar hasta el fin. Esto no es de detenerse. Esto es de ser constante, orar en todo tiempo. Esto es constante, no ser, mi hermano, de un doble pensamiento y sí, mañana no, ser constantes. ¿En qué era constante Daniel? Mis hermanos, en practicarlo. Pero también, mis hermanos, abrió las puertas de su ventana y dice de que adoró al Señor como siempre lo hacía. Adoró y oró al Señor. Eso es algo que usted, que anhela crecer y madurar en el Señor, lo debe de ser continuo. Debe de hacer una disciplina. La oración, la adoración y la lectura. La oración, la adoración y la lectura, un hábito, una disciplina. Yo no sé qué hora va a escoger. Yo no sé en qué momento. Pero a medida usted le dé más al Señor, mi hermano, usted se va a empapar más de las riquezas de su palabra. Y aunque ahora no las puede entender, más adelante las va a comprender. ¿Por qué? Porque vemos a un Daniel que después de esto, dice que él leía él entendía sueños. Él, mi hermano, interpretó el rey. Pero después de esto, mis hermanos, qué tremendo, que él estaba leyendo, dice que estaba leyendo en el libro de Jeremías.
Y cuando llegó al momento donde decía que después de 70 años será la deportación, mis hermanos, allí vino la revelación. Y allí, ¿cuántos no habían leído esa porción? ¿Cuántos no habían pasado por allí? Pero como no es por carne, ni voluntad de carne, sino por el Espíritu de Dios. Cuando Daniel estaba frente a la palabra, entonces vino el Espíritu y le reveló la voluntad del Padre y los designios del Padre, porque no es por carne, ni voluntad de carne, sino por el Espíritu de Dios. Por eso el Señor le dijo a Josué, esta palabra nunca se apartará de tu boca, meditarás de ella en el día, en la noche y todos los días de tu vida. Qué importante es que tengamos contacto con esta palabra, porque a medida usted tenga contacto con la palabra, oración y adoración, Dios se va a manifestar a su vida. Y entonces ya no solo va a haber oración, adoración y lectura, sino que va a haber revelación. Lo que le pasó a los discípulos también después de la muerte y resurrección de Jesús. Se presentó Jesús a ellos y les abrió el entendimiento para que conocieran las escrituras, para que las entendieran. Entonces habían pasado un cierto tiempo con Jesús, oyéndolo, viéndolo, mas sin embargo hasta en cierta manera ellos fueron usados, que fueron a predicar y vieron milagros, pero aún no había un crecimiento mayor en ellos. Pero cuando vino, mis hermanos, la revelación de Dios y Dios les abre el entendimiento, ellos comprendieron las escrituras, todo lo que Él les había hablado y lo que habían hablado los profetas acerca de Él, lo que decían los salmos acerca de Él. ¿Por qué? Porque esto es por el Espíritu. El crecimiento y el nacimiento y la revelación solo es por el Espíritu de Dios. Entonces, mis hermanos, ¿qué debemos de hacer? Como Daniel, oración, adoración y lectura. ¿Oyó? Oración, adoración y lectura, conociéndolo a Él. Y Él se va a manifestar y Él lo va a hacer crecer. A Dios sea la gloria y bendito sea su nombre, porque Él es el esposo de la iglesia. Él es el esposo de la congregación de los santos.